Tras la victoria de la derecha en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, se han cerrado más de 140 acuerdos entre el Partido Popular y Vox para conformar gobiernos en ayuntamientos y comunidades autónomas. Un posible escenario tras las elecciones del 23 de julio que será realidad si al PP y Vox le dan los números por más equilibrios dialécticos que hagan desde ambas formaciones. Analizamos el acuerdo entre ambos partidos para gobernar el País Valencià como posible adelanto a lo que puede venir en el ámbito estatal. El recién nombrado gobierno de coalición valenciano entre el Partido Popular y Vox se decidió en esta mesa con estos 6 señores tras superar ampliamente en las elecciones a los partidos de izquierda. Antes de ver los acuerdos llegados sería importante poner un poco de contexto. Es importante reseñar que antes del Pacto del Botànic el PP de Valencia gobernó la Generalitat Valenciana durante 2 décadas seguidas, desde 1995 a 2015, con Zaplana, Camps y Fabra de presidentes con la corrupción como seña de identidad que costaron más de 15.000 millones de euros de las arcas públicas. El PP vuelve al gobierno de la Generalitat Valenciana tras un legado marcado por la corrupción, trama Gürtel, Brugal, Terra Mítica, Valmor, Imelsa, Rabassa o Emarsa. El PP gobernó la región durante 2 décadas empañadas por los pelotazos, los sobrecostes y las redes clientelares. El PP no solo controlaba la comunidad, también la ciudad de Valencia y las diputaciones. Cuando llegó el gobierno del Botànic del PSOE y Compromís en 2018, el nuevo gabinete tuvo que hacer frente a una deuda de más de 5.400 millones de euros. La comunidad se había sumergido en una espiral de sobrecostes. Ejemplo de ello son los 1.000 millones despilfarrados en la Feria de Valencia o los 1.300 millones dilapidados en la radiotelevisión valenciana. Además, 130 cargos del PP valenciano llegaron a estar envueltos en causas judiciales. Casi todos los presidentes populares han estado bajo la sombra de la corrupción. Te quiero un huevo. Esta frase se la dedicó Francisco Camps a El Bigotes, el enviado especial de la trama Gürtel a Valencia. Zaplana fue procesado por el caso Erial, un caso donde se investiga el cobro de 10 millones de euros en comisiones. José Luis Olivas, también es presidente y mano derecha de Zaplana, está implicado en el caso Erial. A todo ello hay que sumar escándalos como el presidente de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, que inauguró un aeropuerto sin aviones. Acabó siendo condenado por 4 delitos contra la hacienda pública a 4 años de prisión, al pago de una multa de 693.000 euros y al pago de la misma cantidad a Hacienda. La historia del PP también está manchada por la gestión del accidente del metro de Valencia, cuando la televisión pública manipuló y ocultó información. La propia cadena pidió perdón y reconoció la manipulación. Los numerosos escándalos de corrupción más el surgimiento de fuerzas políticas como Podemos, que sacó 13 escaños, que sumados a los 19 de Compromís y a los 23 del PSOE, hicieron posible una amplia mayoría progresista que se consolidaba en gobierno con el acuerdo del Botánico, que se mantuvo durante 8 años, que contrastaron con el despilfarro y la corrupción de las 2 décadas anteriores. El mayor escándalo mediático y judicial de este gobierno tuvo como diana a Mónica Oltra, líder de Compromís, a raíz de las acciones judiciales coordinadas por la ultraderecha en manos de Cristina Seguí, fundadora de Vox, y José Luis Roberto, líder de la organización nazi España 2000. Esta imagen vale más que 1000 titulares de ciertos periódicos, porque explica qué y quién está detrás de la cacería contra Mónica Oltra. Madrid, miércoles 22 de septiembre de 2021. Vamos a explicar quién sale. Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana con el PP. Cristina Seguí, fundadora de Vox en Valencia, comparte abogado con Camps.
Seguí con José Luis Roberto, abogado ultraderechista, presidente del partido franquista España 2000 y expresidente de la Asociación de Clubes de Alterne en España, son los denunciantes contra Oltra y representan jurídica y políticamente a Teresa, que denunció los abusos que han dado lugar a este caso. Finalmente, Alberto de Rosa, director ejecutivo de Ribera Salud, hermano del senador del PP, exconseller de Camps y expresidente de la Audiencia Provincial de Valencia, donde se juzga la denuncia contra Oltra. ¿Ribera Salud? Puede que ni lo conozcas, pero aquí está la clave de todo. El PP privatizó hospitales y se los dio a Ribera Salud. Con Oltra en el gobierno se desprivatizó la sanidad y Ribera Salud dejó de ganar 100 millones de euros. Nuestra salud no puede ser un negocio y ese dinero es ahora de los valencianos y valencianas. Oltra siempre ha peleado por las personas y contra el abuso de poder, y eso provocó reticencias de sus socios de gobierno, y más si se molesta a quien maneja el dinero. Unamos las piezas del puzzle de esta cacería contra Oltra. Ribera Salud contrató a Teresa en el hospital de Torrevieja en septiembre de 2021. La engañaron porque sabían que la tendrían que despedir con la desprivatización. ¿Pero a quién culparon manipulando en algunos medios de comunicación? Y no será la primera vez que utilizan y engañan a Teresa. En agosto de 2022, el periódico Levante publica una entrevista a Teresa en la que afirma que se siente utilizada por los que están detrás de la denuncia Oltra, que la han abandonado tras la dimisión de la vicepresidenta. En redes sociales, una prima de Teresa se enfrentó a los abogados de ultraderecha que denunciaron a Oltra. Les acusó de ofrecer trabajo y casa a Teresa, les acusó de dejar tirada a Teresa, una vez conseguido su verdadero propósito, la dimisión de Oltra. ¡Qué buenas personas! La campaña, originalmente potenciada por medios de la ultraderecha, que utilizó a las víctimas menores de edad como ellas mismas denunciaron, también fue acompañada por periodistas y medios autodenominados progresistas que exigían la dimisión a Mónica Oltra. Es verdad que Oltra, su partido y algunos otros pusieron el listón muy alto de con una imputación hay que dimitir. Es que ella reclamaba a imputados y a corruptos que se apartasen, cuando eran imputados. De mi se'n diuen tantes coses, però en la era de la digitalització, en la era de les hemeroteques, jo l'únic que els demano a vostès és que vagin a les hemeroteques. Que vagin al YouTube. Està tot penjat. Si no volen llegir-se els diaris de sessions, vegin els vídeos. Jo no li he demanat la dimissió per ser imputat. No se l'he demanat. Jo li demane responsabilitat política. I, per cert, no torne a qüestionar mai més el tema de la presumpció d'innocència, perquè jo sí que me la crec. Tot, però no és de fet, jo no he demanat mai la dimissió d'una persona per estar imputada. Jo he demanat la dimissió quan he sentit unes gravacions que políticament eren insostenibles. Això de un imputado fuera, pues oiga, yo no crec que la línia tenga que ser esa. De fet, jo no he demanat mai la dimissió d'una persona per estar imputada. Que se apartasen cuando eran imputados. Ustedes son periodistas. No sé si decir presuntamente. Finalmente, la presión mediática y política provocó su dimisión, pero Oltra dejó un alegato que debería hacernos reflexionar sobre los cálculos electoralistas ante las acciones de la ultraderecha. Porque esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país. Que ningú se pregunte d'ací 20 anys, i no d'ací 20 anys, d'ací 20 mesos, què collons va passar en este país. Perquè este país té un problema. Quan absol corruptes, quan M. Rajoy no és un indici i s'encausen innocents i passen Vicky Rosells i Alberto Rodríguez i les niñeras. I este país és un problema quan no mos defensem de l'extrema dreta. Este país té un problema quan ens desubiquem. Ganan los malos. Lo que més sent d'això i lo que voldria evitar és que cap persona d'este país pense que no és possible fer polítiques d'esquerres, que no és possible plantar-li cara al poder, plantar-li cara a la corrupció, plantar-li cara a l'oligarquia i als poderosos. Ens estan fulminant un a uno amb denúncies falses. I el dia que vostès vulguin reaccionar, els hauran fulminat també a vostès.
La realidad es que en las pasadas elecciones la derecha barrió poniéndole en bandeja al Partido Popular recuperar el gobierno, como en tiempos pasados, pero en esta ocasión sin mayoría absoluta y con la presencia de su socio preferente, Vox, que como veremos sus caras más visibles no son nuevas en política precisamente. Es importante reseñar que las caras visibles de la dirección de Vox en el territorio no son casuales ni por designio democrático, sino por un proceso de depuración total y de dimisiones en bloque por las elecciones a dedo elegidas por los dirigentes o la conformación de listas, entre otros motivos. A la oleada de dimisiones en Alicante, Castellón o Valencia se suman acusaciones y denuncias como la financiación ilegal de Vox con dinero público, como denunció el concejal de Valencia Vicente Montañez, aportando una grabación en la que el vicepresidente de Vox, Ortega Smith, pide a 300 concejales que desvíen los fondos de los grupos municipales. La gota que colmó el vaso fue la elección a dedo por parte de la dirección de Carlos Flores Uberías, condenado por violencia machista a 1 año de prisión por delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones contra su expareja, de la que se separó en 1999, madre de sus hijos, a la que según el fallo provocó un quebranto psicológico, a la que llegó a decirle ladrona, secuestradora de niños, dueña de calabozo, puta, te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo, ladrona. Que fue condenado en el año 2002 por la Audiencia Provincial por esto, un delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones contra su expareja y la madre de sus hijos. Por todo esto, Flores fue condenado a 1 año de prisión, también a 1 año de inhabilitación para ser elegido de sufragio pasivo. En esa época no se dedicaba a la política. La prohibición de acercarse a su exesposa durante 3 años. Ella tuvo que marcharse a vivir a otra ciudad. Y una indemnización por responsabilidad de 6.000 euros. Según consta en la sentencia, llegó a dirigirle frases como esta: te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que mueras y acabe contigo, ladrona. Lo hizo además en las puertas del colegio de su hija. De hecho, también se recoge en una ocasión que la hija mayor pues tuvo que pedir ayuda a 2 agentes de la policía ante esos insultos. Así vamos a ver cómo lo recogían los medios valencianos en aquel año, en el 2002, refiriéndose a él como un profesor universitario, es catedrático de Derecho Constitucional, en la que se habla de 2 años de persecución, Flores, hay que decir que recurrió sin éxito a la sentencia, argumentó que ella le tenía animadversión porque había perdido esa condición de ser mujer de profesor de universidad. Carlos Flores pasó por el programa de Ana Rosa solo 24 horas antes de conocerse que sería el candidato por Vox como experto en Derecho Constitucional y llegó a afirmar que habría que agradecerle el esfuerzo por la prórroga de los jueces que estaban secuestrando el Consejo General del Poder Judicial. Las primeras víctimas de esa prórroga son los propios prorrogados, que quizás tendrían en estos momentos que estar disfrutando de la jubilación o estar yéndose de vacaciones. Y son los que sufren el desgaste y encima resultan injuriados por agarrarse a sus sillones. Miren, seguir ejerciendo las funciones como magistrado del Tribunal Constitucional, incluso prorrogado en sus tareas, debería de ser de agradecer, todo lo contrario. Yo creo que si alguien quiere hacer la revolución, debería de esperarse a tener un mejor motivo que este. Gracias, un saludo. Carlos Flores no es nuevo en política, ya fue en las listas de Fuerza Nueva en 1982, el partido político de Blas Piñar que representaba el ala derecha del franquismo, y aquí podéis escuchar una muestra de sus discursos. Cuando el divorcio... Carlos Flores finalmente irá de número 1 en las listas de Vox para las elecciones generales, junto a otro de los dirigentes presentes en las negociaciones, Ignacio Gil Lázaro, viejo conocido de la política institucional con escaños en el Congreso de los Diputados desde 1982 con Alianza Popular, posteriormente en el Partido Popular, y dio el salto a Vox cuando dejó de tener su escaño asegurado. Gil Lázaro ha pasado de justificar el diálogo con ETA y el acercamiento de presos durante el gobierno de Aznar a criticar duramente al PSOE por llegar a acuerdos con Bildu, incluso le parecía vomitivo el apoyo a los presupuestos generales. Como curiosidad, podemos ver como tertuliano en varias teles a su hermano Vicente. La otra persona que vemos en la mesa de negociación es la de José María Llanos, el número 2 de Vox, que llegó a afirmar que no existe ni la violencia de género ni la violencia machista. La violencia de género no existe, la violencia machista no existe. Bueno, pues bien, finalmente el acuerdo con tanto intelecto y experiencia sobre la mesa entre ambas formaciones se basó en 5 ejes estratégicos que parecieran escritos por niños de 6 años con puntos como este: señas de identidad, para recuperar nuestras señas de identidad. Y la persona elegida por este Sanedrín para ser el vicepresidente de la Generalitat Valenciana y conseller de Cultura fue ni más ni menos que el torero Vicente Barrera, que fuera muy cercano al presidente Camps del PP y que en sus redes hacía elogios a Franco con frases como «fue el franquismo quien trajo la democracia a España». Además de otras lindezas como llamar a su caballo caudillo o no parar de insultar a su antiguo partido, el Partido Popular, o pedir una intervención militar en Venezuela.
Si bien no borró sus publicaciones en Facebook, sí que borró decenas de tuits polémicos antes de que se conociera la decisión. Muchos de estos fueron recuperados por Marcelino Madrigal con la herramienta Web Archive. En todo caso, ya conocíamos qué es lo que podemos encontrarnos en las filas de Vox y sus posturas en ciertos ámbitos como la violencia machista. Lo preocupante es la posición de sus aliados del Partido Popular, que más allá de las confusiones provocadas por el subconsciente, el señor Feijóo ha llegado a decir que lo del señor Carlos Flores fue un divorcio duro. Nosotros le decimos que nosotros no podemos firmar con alguien que está condenado por violencia verbal. Hace 20 años, es verdad. Es un catedrático de Derecho Constitucional, es verdad. Ha cumplido la sanción, es verdad. Se ha producido hace 20 años, es verdad. Tuvo un divorcio duro y conllevó pues un abuso verbal hacia su exmujer. O en el caso de Pedro Sánchez, sumarse a la ola reaccionaria contra Irene Montero en su última entrevista con Alsina en Onda Cero, donde ha soltado la última cuñadez diciendo que tiene amigos que se sienten incómodos por los discursos de un feminismo poco integrador, recordándonos al filete al punto imbatible. Hombres de entre 40, 50 años que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Y creo que eso es un error. Yo coincido con la vicepresidenta del Gobierno, con Nadia Calviño, en pensar y en interpretar el feminismo como un movimiento social integrador. Es probablemente donde algo hemos retrocedido, y eso es una constatación, es un dato objetivo, porque yo tengo también amigos que, bueno, pues se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado en más de confrontación que de integración. De cualquier manera, solo queda un mes para definir quiénes nos gobernarán los próximos 4 años, sabiendo quién viene y con qué postura si gana la derecha, y no es el momento para comprar los marcos de la derecha o para gastar energías dentro del espacio progresista, si no es hacia sus verdaderos enemigos electorales, si se quiere frenar el retroceso en derechos que amenaza a nuestro país. Ha dicho el señor García Conde que han llegado ustedes aquí para hablar de ideología de género y también de la unidad de España. Entonces, estando usted en un parlamento autonómico, ¿cuál es la medida que propone en este sentido? Hemos dicho ideología de género. Sí. Sí, exactamente qué medidas propone usted y qué viene a hacer a Castilla y León en ideología de género. Porque la ley de violencia de género sabe usted que es de ámbito nacional, no de ámbito autonómico. No sé si podría ser preciso. El asunto iba por la ley de diversidad sexual que se quedó en el Parlamento, no tanto. Entonces nosotros vamos a hablar de todos los asuntos que tengan que ver, como estamos haciendo en otros parlamentos, y nosotros hablamos también de la derivada de eso, de violencia, en todo caso intrafamiliar, si es la pregunta. En todo caso, nosotros tenemos claras las líneas por las que nos hemos presentado, y una de ellas es la atención a la familia y la defensa de todos. ¿Medidas en Castilla y León propone? Medidas en Castilla y León, en concreto. Bueno, nosotros tenemos un programa, lo hemos enseñado a todo el mundo, y a lo largo de estos 4 años iremos desgranando todas las medidas o todos los debates en los que estemos presentes. Pero no se acuerda ahora para decírmelo. ¿Cómo no se acuerda? Sí, ¿qué medidas concretas proponen ustedes en Castilla y León en materia de ideología de género, como ha dicho, y de unidad de España? Las mismas que presentamos en el resto de España. O sea, nosotros estamos aplicando lo mismo en toda España, que la defensa, insisto, que no estamos tratando de frenar esas leyes que hay en otras comunidades de España, y que en todas las comunidades exista el mismo planteamiento. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.